Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo desde Colombia, desde Medellín, a todo el mundo. Nuevamente Pedro Felipe Arcila, Perros y Gatos en Apuros Medellín. Hoy vamos con la segunda terapia de electroacupuntura para manchas. El doctor Carlos Andrés Pérez nos va a hablar mientras hace su terapia, mientras le aplica la terapia a nuestra perrita discapacitada, nos va a hablar de lo que son las diferentes patologías, enfermedades que pueden llevar a la postración a un perrito o a un gato, y también además de lo que pueden ser los accidentes. Doctor, el mundo es tuyo. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice don Pedro. A todos ustedes en el momento que tengan la oportunidad de ver este video tan instructivo, y gracias a la colaboración de don Pedro y de la Fundación Perros y Gatos. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Medellín y estamos con esta nena con manchas, una nena que tiene una parálisis en el tren posterior llamada paresia. Y estamos empezando las terapias de acupuntura, ya esta es la segunda terapia. Vamos a utilizar un par de métodos el día de hoy. Uno se llama, como les comenté tal vez en el video anterior, homeosiniatría, que es la administración de medicamentos homeopáticos, de fórmulas magistrales. Casi siempre se preparan medicamentos según la patología para administrarles en puntos de acupuntura. Es muy importante que tengan en cuenta que todos los puntos que voy a utilizar hoy son puntos de acupuntura para aumentar el beneficio de la acupuntura. Adicional a eso, vamos a utilizar un electroacupuntor también en puntos de acupuntura. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr que manchas empiece a mejorar su parte energética, que es lo más importante de este tipo de terapias. La acupuntura lo que hace o lo que busca es manejar la parte energética del paciente como un todo. Como todos lo sabemos, todos los organismos vivos somos eléctricamente activos. Por eso, estoy hablando aquí un par de cositas en cuanto a la terapia, que también vamos a utilizar algo que se llama sonoacupuntura. ¿Qué es la sonoacupuntura? La sonoacupuntura es la utilización de frecuencias musicales que ayudan a la recuperación de los pacientes. El famoso, todos hemos sentido que cuando vamos escuchamos determinadas frecuencias de música, las ballenas, el sonido de las ballenas, o algunas frecuencias ayudan a la curación de los pacientes. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de homeosiniatría. Buscamos que la aguja que se utiliza en la parte de homeosiniatría sea una aguja bastante delgadita. Las agujas, por si no lo saben ustedes, entre más pequeño el número, más delgadita, más grandes son. Entonces una aguja 14, una aguja 16 son agujas que normalmente se utilizan en procedimientos en ganado, en caballos. Para esta niña vamos a utilizar una aguja 30. La que normalmente se utiliza es una aguja como esta, una aguja, ustedes pueden ver en la cámara, 21, que es la que conocemos. Pero esto es muy agresivo para este pobre bebé, o para hacer acupuntura u homeosiniatría, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar la aguja. Todo el material debe ser preferiblemente desechable, de una sola utilización. Entonces vamos a empezar con la parte de homeosiniatría. Utilizamos la aguja y empezamos a buscar los puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura, no sé si se los mencioné en la parte anterior, pero se los voy a mencionar hoy, son pequeños punticos a nivel corporal de más o menos 1 a 2 milímetros que ayudan a que circulen la energía corporal. Estos puntos son puntos específicos que han sido encontrados durante miles y miles y miles de años. La acupuntura tiene aproximadamente 6.000 años o más en su utilización. Nos llevan uno que otro añito los chinos en esta parte, en la parte de acupuntura. Y esos punticos están conectados, todos los punticos, formando algo que se llama los meridianos, que son como los caminos por donde se recorre la energía, y estos meridianos también están unidos a algo que se llama los elementos, que me imagino que muchos habrán oído los famosos 5 elementos,
metal, madera, fuego, agua. Algunos dicen que aire, pero no, pues el aire es otro elemento en la medicina tradicional china. Y estos están unidos con la parte corporal y están unidos con los puntos y es lo que vamos a estimular para ayudar a que la energía corra normalmente. Bueno, don Julio dice que hoy vamos a hablar un poquito de la parte de las patologías. Las patologías más comunes en acupuntura, o las patologías más comunes que yo trato con acupuntura, más bien mencionémoslo así. Aquí buscamos un punto de acupuntura y a la niña le dolió, entonces porque esto la idea es que no sea agresivo. Perdón, les doy la espalda un segundito. Se dobló la aguja, busquemos otra agujita. ¿Qué le digo yo, mamá? ¿Ah? Chicho no huele. Ya claro, como usted no es el que está chuzando, ¿qué le va a doler? A mí sí me dolió. Les decía, la casuística más actual, por la que más me contactan a mí, es este tipo de pacientes como manchas. Pacientes paralizados, ya sea del tren posterior, ya sea del tren anterior, o ya sea pacientes lo que nosotros llamamos en veterinaria tetraparésicos, que son cuando están paralizados, tanto del tren anterior como del tren posterior. Entonces buscamos el punto específico de acupuntura. Obviamente yo ya no me demoro mayor cosa encontrando los puntos de acupuntura, pero están relacionados también, si se quiere mencionar, con puntos anatómicos que son una depresión. Y ya les voy a explicar más físicamente cómo vendría a ser esa depresión. Entonces aplicamos una cantidad razonable según el paciente y según la patología en estos puntos de acupuntura. Ya Manchas está un poquito molesta. Como no nos gusta que nuestros pacientes estén tan molestos, vamos a darle la cantidad que sobró. Pero me reviso por acá y ahora. Como son medicamentos homeopáticos, se pueden administrar vía oral. Bueno, y vamos a la otra. Entonces les mencionaba que la parte la tetraparesia, pacientes paralizados. ¿La acupuntura para qué sirve? Preguntarán muchos de ustedes. No es un tratamiento mágico, a pesar de que hablamos de energía, no es un tratamiento mágico que cure todo. ¿A qué me refiero yo con esto? A lo que me refiero es, si a mí me llega un paciente con fractura de una de sus extremidades, del fémur, obviamente con acupuntura le puedo quitar el dolor, pero el accidente óseo de esa fractura, sí o sí toca ir donde un ortopedista, donde un veterinario cirujano que repare la parte ósea. Entonces, tampoco es la mano de Dios en un frasquito o en un electroacupuntor o en un chorrito, no, tampoco. Pero sí funciona a muchas patologías. Tenemos pacientes, sobre todo pacientes paralizados, muchos de ellos los hemos logrado restablecer. También encontramos patologías de tipo crónico, o sea, pacientes que llevan mucho tiempo tratando de utilizar algunos medicamentos y no han funcionado. Yo les voy a contar pues una parte jocosa del tratamiento, y es que normalmente, o hace mucho tiempo cuando empecé yo con la parte de acupuntura, mis colegas lo que decían cuando ya se les acababan las herramientas: ay, mandémoslos del pendejo de las agujas a ver si hace algo. Menos mal se lograba hacer. En la parte humana durante muchos años se ha mencionado que las agujas actúan por sugestión, o sea, que el paciente humano se cura es porque ve las agujas y se sugestiona, y entonces eso le libera endorfina y una mano de, perdón por la expresión que utiliza, paja. Eso es mera paja, porque la demostración es que ¿qué sugestión va a sentir Manchas? ¿Sí? ¿O qué tipo de no? Esto funciona, y funciona por los estudios que han hecho durante miles y miles de años los chinos. Ellos han llegado a demostrar inclusive que según la hora del día nosotros tenemos patologías. Me explico, hay algo que se llama el reloj circadiano chino. El reloj circadiano chino, tanto en humanos como en veterinaria, es un reloj que te dice en qué momento del día
está el órgano en su máxima expresión. Y en ese momento del día normalmente es que suceden las patologías. ¿Sí? Para ser más específico, nadie, estoy casi seguro, le da un cólico a las 3 de la tarde. Casi siempre los cólicos, sobre todo en equinos que sufren de alto índice de cólicos, son entre 3 y 5 de la mañana, porque en ese momento el meridiano de intestino grueso y el de estómago está funcionando a plena actitud. Asimismo los problemas respiratorios, asimismo los ataques cardíacos, casi siempre son a hora. Entonces, ellos mismos han determinado que así se deben tratar los animales, en determinada hora para tratar determinadas patologías. Entonces les decía, en pacientes crónicos, pacientes con problemas de piel, pacientes con problemas digestivos de mucho tiempo, pacientes con problemas inclusive comportamentales. Actualmente estoy atendiendo a un paciente que muerde todo lo que mueve. O sea, lo sacan a la calle y tienen que morder a la gente, tienen que morder a los otros perros. Y hemos empezado a disminuir, esto realmente es un problema etológico, pero con la administración de acupuntura, con la utilización de esencias florales y la utilización de medicamentos homeopáticos, ha empezado a mejorar mucho su comportamiento. Entonces, sirve realmente la medicina tradicional china, en todas sus ramas, sirve para todo, pero ahí va el otro pero. Y el otro pero es que ningún colega, por más que sea amigo, me va a mandar a mí a desparasitar el perro con acupuntura. No tiene sentido. Ni tiene sentido que me va a mandar qué sé yo, a poner una vacuna porque yo hago acupuntura. No, tampoco. Ni a curar una indigestión simple con acupuntura. Tampoco tiene sentido. Sí sirve para curar de todo, pero normalmente se utiliza en procesos crónicos. También es muy utilizada en procesos profilácticos. Procesos profilácticos estamos hablando de prevenir que el perro llegue a. Nosotros en medicina veterinaria siempre utilizamos prevenir, como dice la canción o como dice muchas cosas, es mejor prevenir que lamentar. Y ese es uno de los casos de la veterinaria. En la veterinaria se utiliza mucho la profilaxis, prevenir antes que curar. ¿Por qué prevenir? Porque es preferible ponerle una vacuna a todos nuestros perros anualmente que tratar una enfermedad como la parvovirosis, como el moquillo, que son a veces con efectos irreversibles, sobre todo ese tipo de virus. A eso voy, doctor. Qué pena interrumpir. Tranquilo. Sí me gustaría... Gracias por la interrupción. El tiempo nos lo permita o preparar en la próxima sesión de electroacupuntura de manchas, hablar, digamos, en enfermedades puntuales. Porque, digamos, yo como la persona que fabrico las sillas de ruedas, trato de aprender de las patologías, en qué casos sí, en qué casos no, y me hablan, por ejemplo, los sobrevivientes a parvovirus, sí, que algunos vuelven a caminar, sí, me hablan de hernias discales, me hablan de displasias de cadera, y de inflamaciones y otro tipo de... Entonces, fuera bueno a las personas que nos están viendo en un lenguaje así más casto, hablar específicamente de esas enfermedades y las probabilidades que podría tener la acupuntura para estas criaturitas. Claro que sí, inclusive tenemos tiempo ahorita para hablar un poquito del tema. Ya estamos entrando en un tema más específico, que es tal vez lo que más atañe a la fabricación de silla de ruedas, y es las enfermedades que pueden llegar en algún momento a producir parálisis del tren posterior y ese tipo de patologías o tipo de enfermedades. Entre las enfermedades que pueden producir parálisis son obviamente una enfermedad o un accidente traumático, un accidente con un carro, con una moto, una caída de algún lado. Eso puede producir fractura y puede producir lesiones a nivel medular y a nivel de la columna vertebral. Entonces, esta es la primera razón por la cual se puede producir.
Las enfermedades virales. Las enfermedades virales pueden llegar a producir parálisis del tren posterior. ¿Por qué? Porque las enfermedades virales, sobre todo el moquillo, que es una enfermedad que ataca más el sistema nervioso, el moquillo o el distemper canino, ataca más el sistema nervioso y puede producir secuelas a nivel medular, a nivel de la columna vertebral. El parvo o la parvovirosis. La parvovirosis, todo este tipo de viremias o de virosis en los perros pueden llegar a producir sintomatología nerviosa. La sintomatología nerviosa es todo lo que tiene que ver con la médula, por donde van todos los nerviecitos al final del cuerpo. Entonces esa sintomatología nerviosa, todos, tanto el moquillo como parvo, como todas las vacunas que debemos colocarle a nuestros perros, pueden llegar a tener síntomas nerviosos. ¿Qué pasa? En el caso de la parvovirosis que le mencionó ahorita don Pedro, esa es una enfermedad que transcurre más con sintomatología digestiva, diarreas, vómito, diarrea con sangre, cuando se empiezan a acabar la sintomatología de los perritos, ¿sí? Es más, hay una etapa y un dicho entre los veterinarios. A muchos nos ha pasado que entran a un consultorio, a una clínica veterinaria y hay algún paciente con gastroenteritis hemorrágica, porque realmente la diarrea que se produce en la parvovirosis es gastroenteritis hemorrágica. Y hay muchos que dicen huele a parvo. No, mijo, es que la parvovirosis no tiene un olor. Lo que huele es la sangre que se está produciendo en esas heces, en la diarrea. Pero mientras no haya un diagnóstico específico de parvovirosis, puede ser una gastroenteritis hemorrágica por otra razón. Que si se puede tratar con acupuntura, sí. Que si se puede tratar preveniendo, sí. Que si se puede tratar cuando ya la sintomatología aparentemente es irreversible, sí. ¿Qué pasa? En acupuntura y en todas las medicinas hay algo que es muy importante tener en cuenta. Todos los pacientes, ya sean humanos, ya sean veterinarios, ya sea lo que sea, son un universo completamente aparte. ¿A qué me refiero? Para explicárselos más coloquialmente. Hay personas que se toman un trago aguardiente y quedaron hinchos. Hay personas que se toman 6 garrafas y dicen, ¿y me da más? ¿Sí? No todos respondemos igual a los tratamientos. Hay protocolos preestablecidos y dependiendo cómo vaya resolviéndose el estado del animal, se sigue con los protocolos y hay respuesta. Pero hay veces que ya no hay respuesta por infinidad de causas. Entre esas, por ejemplo, si este paciente, Manchas, en este momento, don Pedro me dice, doctor, pero venga, es que ya le diagnosticaron mediante una radiografía a Manchas que tiene un cáncer a nivel gástrico, por poner un ejemplo. Ahí es donde yo, este aparatico, me lo llevo para la casa y empiezo a tratarla con otro tipo de terapia. ¿Por qué? Porque la electroacupuntura tiende a aumentar la liberación de radicales, o sea, dicho coloquialmente, empieza a aumentar el crecimiento del cáncer. Y nada nos ganamos con utilizar electroacupuntura en un paciente con ese tipo de patologías. Entonces ahí es donde viene la parte profesional. Ahí es donde viene, Manchas tiene esta sintomatología, tratémosla con agujas, tratémosla con electroacupuntura, tratémosla con homeosinatría. Hay muchas variantes de acupuntura. Y pues eso ya depende mucho del criterio y lo que se vaya viendo de la resolución del paciente como tal. Entonces sí se puede, funciona muy bien, pero pues hay que tener en cuenta que no siempre va a funcionar de la manera que queremos. Y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta y es que la acupuntura como tal no rejuvenece. O sea, el problema que tienen las patologías osteomusculares, es un problema muy recurrente, es que normalmente todo este tipo de procesos son procesos progresivos y degenerativos. Entonces, una displasia de cadera no se va a acabar con acupuntura. Se van a disminuir los síntomas, ojo.
Un problema de discoespondilitis no se va a acabar con acupuntura. Eso es una hernia discal. No, la discoespondilitis es un problema a nivel de los discos vertebrales, pero es el crecimiento exagerado de algo que se llama osteofito. El osteofito es un crecimiento de un gancho a nivel de la columna vertebral. Lo que dicen el síndrome del calvo. No. No, a ver, ahí vamos. O sea, gracias. No. Eso me encanta porque es que es mejor que me interrumpa para que no queden las dudas. El síndrome de Cauda-Equina, perdón con los colegas, es un síndrome mal llamado de Cauda-Equina. ¿Por qué? Porque el síndrome de Cauda-Equina ya lo convirtieron en que todo lo que es de acá para atrás, ya todo dice, eso es Cauda-Equina. Pues no, ¿sí? Podría ser, pero entonces tendríamos que clasificar todo lo del tren posterior como Cauda-Equina y realmente no. El síndrome de Cauda-Equina fue nombrado así porque hay una patología en equinos que se caracteriza por que empiece a haber, ¿cómo se dice? No, empieza a haber una cojera indescriptible en algunos de los miembros posteriores de los caballos. Entonces a alguien se le ocurrió la famosa síndrome de Cauda-Equina. ¿Por qué? Pues de aquí para atrás es la parte trasera y se llama en otros hemisferios cauda. ¿Sí? Pero son patologías diferentes, la discoespondilosis, la discoespondilitis, la disminución de los espacios intervertebrales, que es muy común. Uno no cree, pero la mayoría de pacientes que yo veo, cuando uno ve la placa radiográfica, ve los espacios intervertebrales disminuidos de tamaño. Y eso empieza a causar dolor. Pero volvemos a lo mismo. Supongamos la discoespondilitis. Yo he visto perros, como les digo, es una alteración ósea. Yo he visto perros con unos ganchitos, así, una cosita que a duras penas en la radiografía, paralizados. Y he visto perros con un gancho que es más grande que ellos, andando toteados de la risa. Es diferente, la respuesta es completamente diferente. Obviamente hay riesgos por raza, por predisposición genética, por edad, por otro tipo de cosas, y ahí están. Pero si se tratan mucho de estas patologías, se puede tratar. La displasia que la mencionaba ahorita, el problema de todos estos de todos este tipo de accidentes osteoarticulares es que, como les dije, son progresivos. Si tú tienes un osteofito, como es una formación cálcica, empieza a formarse más calcio, pues va a aumentar de tamaño. ¿Sí? Lo mismo la displasia, si no hay una corrección quirúrgica, va a seguir molestando al paciente. Para el público, describa qué es una displasia, por favor. La displasia de cadera básicamente es un problema genético, en alguna ocasión se trató como un problema genético. La raza más predispuesta era los pastor alemán, inclusive en alguna época había algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ya menos mal eso se acabó, y era el fusil sanitario. El fusil sanitario es porque como es genético, entonces sacrificaban a los cachorros de las madres que eran diagnosticadas con displasia de cadera. Pero bueno, esos son datos técnicos. Realmente la displasia de cadera es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, se inserta en la cadera en el acetábulo. ¿Sí? Esto es como, para ponérselos en ejemplo, este es el acetábulo y este vendría a ser la cabeza del fémur, entra acá. Cuando este hueso no encaja bien en esa articulación, eso es lo que se llama displasia de cadera. ¿Eso qué pasa? Eso puede aumentar con el tiempo, porque de tanto movimiento, como tú no estás, o sea, es como, ¿cómo les explico yo? Cuando hay un hueso más grande que no está donde debe estar, o no está encajado perfectamente, pues obviamente la utilización de ese hueso va a producir desgaste y va a aumentar con el tiempo. Por eso es muy común que ustedes lleven a su perro al médico veterinario y les diga displasia grado 1, no, ya pasó la displasia grado 2, es una displasia que puede ser quirúrgica, es una displasia que no puede ser quirúrgica, pero ¿qué pasa con esa displasia? Como es tan grande
la entrada de la cadera, inclusive se puede llegar a desencajar. Estamos hablando de, no es lo mismo yo tener el acetábulo, el hueso, acá encajando y haciendo que es una articulación normal, que yo tener esta puntica y que haga lo mismo, ¿sí? Entonces son huesos pequeños que pueden empezar a lesionar, tanto porque esto es muy grande, esto es muy pequeño, o viceversa. Entonces, básicamente, eso es la displasia. Se puede presentar unilateral, que es de un solo miembro, se puede presentar bilateral. Y normalmente el desgaste llega a ser bilateral. ¿Por qué? Por compensación. Es normal que si usted está cojeando del lado derecho, ¿sí?, o no está utilizando el miembro del lado derecho, pues el izquierdo tiene que hacer todo el esfuerzo de los dos. Entonces va a llegar el momento en que los dos se van a ver afectados. Eso básicamente es la displasia de la cadera. Trato de explicárselo lo más coloquial posible para que no nos compliquemos. Porque si yo, perdones porque a veces igual, así mi léxico no me lo dé, utilizo palabras técnicas, pero eso ya es por hábito, ¿sí? Por hábito, porque pues, suele pasar que no hablo de articulaciones y que esto encaja en esto, sino de articulación coxofemoral y cosas así, pero pues trato de explicarles después más coloquialmente o para que sea más asertivo la explicación. Eso básicamente es la displasia de cadera. Tenemos entonces esos síndrome de displasia de cadera, caudequina, accidentes óseos. Hay otra que se ha vuelto muy común, que es la famosa patela, que es perros que cojean, no sé si ustedes han visto que perros que saltan en el miembro posterior y el otro lo tienen así encogidito. Eso es la famosa fractura de la patela, produce un dolor intenso, es el desgarre o el rompimiento de un ligamento de los miembros posteriores. Lo que llaman ruptura del ligamento cruzado, o eso son... El ligamento cruzado es un ligamento de la rodilla. La patela está un poquito más abajo, pero sí está asociado. Pero también se rompe. Sí. Bueno. También se rompe, es más común en futbolistas, es más común, yo por ejemplo tengo ruptura del ligamento cruzado anterior y posterior, de un accidente en una moto, pero pues eso pasó hace muchos años. Pero sí, es muy parecido y todo este tipo de patologías pueden llegar a producir parálisis. ¿Por qué la parálisis? Yo se los explico a mucha gente, es con el ejercicio que tiene el cuerpo todos los días. Supongamos, yo ahorita salgo de acá y en la salida me tropezo la rodilla con esta mesa. ¿Sí? Bueno. Yo ahí mismo el cuerpo le manda una orden al cerebro: te golpeaste la rodilla te duele, por favor siéntate. Entonces yo salgo de acá, no, tranquilo don Pedro, no me preocupe, yo soy capaz de caminar. ¿Qué pasa con esa orden corporal desde la medicina tradicional china? Es que este pendejo no me va a responder con el dolor de rodilla, pues le mando el dolor para otro lado para que le duela. Y se vuelve un círculo vicioso. ¿Sí? Por eso es muy importante tener un poco en cuenta lo que les dije de esos meridianos, porque resulta que, ¿qué pasa con nosotros? Se empieza a volver un círculo vicioso los tratamientos, porque si no tratas una cosa, el cuerpo va a responder y te va a mandar otra sintomatología, y si no respondes a esa, te va a mandar otra más grave, y te va a mandar otra más grave, y te va a mandar... Entonces ahí es donde hay que tratar de hacer antes de y no después de. Por eso es muy importante la prevención, lo que yo les llamaba profilaxis. ¿Sí? Entonces el cuerpo es muy sabio. Yo siempre le digo a la gente, el cuerpo es muy sabio, el tarado es el que lo administra. ¿Sí? Porque el cuerpo te dice, te duele, sentate, descansa, hace tal cosa. No, pero es que yo soy capaz de caminar así, hágalo. ¿Sí? Entonces ese dolor de rodilla se va a convertir en un dolor después de la cadera. Y se va a convertir después en un problema renal. Y así sucesivamente. Entonces esa es la explicación de por qué algo que se puede tratar desde el principio, lo ideal es que se trate desde el principio, porque después van a venir las complicaciones adicionales. Todos saben que un problema digestivo, hepático o cualquier problema que no se trata,
más adelante va a producir un problema adicional. Igual ya acabamos con manchas. Don Pedro, ¿alguna duda antes de terminar? Porque ya... No, es espectacular. 30 minutos de mitos y verdades de la acupuntura y de las patologías y de las enfermedades de los animalitos. Estupendo material. Va a ser divulgado rápidamente a todo el mundo y espero sea para el beneficio de muchos peludos y para el aprendizaje de muchas personas que, como yo, tratamos a estos animalitos con mucho amor, pero no sabemos absolutamente nada de lo que ellos tienen. Yo me salgo un poquito de foco de cámara, porque es que es el colmo que uno se porte tan juicioso en este tipo de terapias y no me le den algo. Patita. ¿No quiere? Diga, no, es que usted me tiene... Yo a ese man no le recibo nada porque ese man me martirizó aquí una hora. Y eso Bueno, no es justo conmigo. Mil gracias, doctor. Bendiciones. Con el mayor de los gustos. Bendiciones a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias al equipo La técnico, foto. camarógrafos, foto. Además, muchas gracias. Y espero que este video haya sido beneficioso. Y que aprendan mucho con nosotros, porque la idea es esa. La idea es no tener todo ahí como que, no, sí, le diagnosticaron a mi perro tal cosa. Pero no sé qué es. Suele pasar. Pero igual para eso estamos. Igual hoy la ventaja es que uno puede consultar en redes y le sale mucha información, pero tienen que tener cuidado también con esa información, porque a veces esa información puede ser mentira o puede ser la verdad distorsionada. Y hay muchos ejemplos de eso, pero pues espero que por el beneficio de estos niños, que es el beneficio final de nuestros peludos, les sirva el material que hemos recolectado hoy con Don Pedro, con la Fundación Perros y Gatos y pues con Asistir Veterinario. Dale. Encantado. Hasta luego. Gracias.